pues vamos ya a centrarnos como tal en lo que tiene que ver con el sector. Entonces, bienvenidos, Dana, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, señor Luis. Espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, como lo decía el señor Luis, el objetivo de esta charla es brindar mayor información sobre la resolución 165, ¿sí? La idea es que toquemos unos puntos claves que cambiaron ahorita en el anexo técnico 1.9, dejando claro que la resolución 165 está a partir del 1 de noviembre del año pasado y tuvo una resolución 8, que fue la que salió hace poquito, que fueron los cambios para el calendario de implementación. ¿Listo? Teniendo en cuenta esto, voy a presentarles en este momento la resolución 165. Me informan si ya están viendo la pantalla, ¿de acuerdo? No, Dana, aún no. Ahora sí. Perfecto. Bien, entonces, si hay preguntitas, vamos a dejarlos en el chat y a lo largo de la reunión vamos a irlas resolviendo. ¿Listo? La idea es primero presentarles todos los cambios y lo que es en esencia la resolución 165. Vamos dejando las consulticas en el chat. Al final de la reunión se les va a resolver todas las consultas que ustedes hagan. Si de pronto hay alguna consulta ya netamente normativa, un poco más técnica, la vamos a escalar internamente, pero la idea es que después de esta reunión ya todos quedemos claros con lo que viene con la resolución 165. ¿Perfecto? Bueno, iniciando la resolución 165, empieza a regir desde el 1 de noviembre del 2023. Básicamente lo que dice esta resolución es que ahora vamos a adoptar lo que es el documento equivalente electrónico, ¿sí? Y se dictan las disposiciones en materia del sistema de facturación de cómo se va a manejar este documento electrónico. Básicamente, la resolución 165 lo que me está diciendo es, usted está obligado a expedir una factura de venta o un documento equivalente por todas y cada una de las operaciones de venta y o prestación de servicios en el momento de efectuarse esta venta o prestación de servicio. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo hago una venta por encima de $1, en ese momento yo ya estoy obligado a expedir un documento electrónico. ¿Perfecto? ¿Qué pasa ahorita? Nosotros estamos emitiendo lo que son facturas electrónicas por encima de 5 VTs, ¿sí? El cambio que hay con esta nueva resolución es que vamos a emitir documentos electrónicos a partir de $1. Pero ¿quiénes están obligados con esta nueva resolución? Qué pena. Bien, los que están obligados son los que somos responsables del impuesto del IVA, los responsables del impuesto nacional del consumo, comerciantes y quienes ejerzan profesión liberal o enajenen bienes de producto de la actividad agrícola o ganadera, los comerciantes, importadores o prestadores de servicios en las ventas a consumidores finales, los tipógrafos y litógrafos que no sean responsables de IVA y los contribuyentes del régimen simple. Al iniciar yo la presentación, les comenté que la resolución había tenido unos cambios por la resolución 8. Estos son los cambios a los que yo me refiero, que básicamente es un nuevo calendario de implementación, ¿sí? Anteriormente se decía que el POS iba a iniciar en lo que era marzo, abril y mayo. ¿De acuerdo? Ahora lo pasamos 3 meses después, vamos a iniciar en lo que es mayo, junio y julio, dependiendo de mi calidad de contribuyente. Es decir, los que son grandes contribuyentes vamos a empezar a expedir POS a partir del 1 de mayo. Los que somos declarantes del impuesto sobre la renta vamos a iniciar a expedir POS a partir del 1 de junio. Y los no declarantes sobre la renta o los sujetos que tengan, digamos que no cumplan con ninguna de las anteriores cualidades, van a iniciar desde el 1 de julio. En ese orden de ideas, este es el calendario, ojo, de implementación del documento POS, ¿sí?
o de la emisión de documentos electrónicos a partir de un peso, lo que no quiere decir que el anexo técnico empieza a regir a partir de esas fechas, no. El anexo técnico 1.9, que es el anexo técnico que ahora vamos a empezar a trabajar, empieza a regir a partir del 1 de mayo, independientemente de que mi obligación a expedir documentos electrónicos se dé en julio, por ejemplo, ¿sí? Perfecto. Entonces, ¿cuáles serían las diferencias entre el tiquete POS actual y el tiquete POS electrónico, verdad? Entonces, las diferencias son, actualmente yo tengo un monto máximo por operación de 5 VTs. Sabemos que si yo me paso de las 5 VTs, tengo que emitir factura electrónica. Actualmente no me sirve para soportar costos y gastos e impuestos descontables. No se transmite a la DIAN y digamos que no tiene una vigencia de calendarios de implementación como lo tiene el POS electrónico. ¿Qué cambió? En este momento ahora se expide por cualquier monto de la operación. Si le sirve al adquiriente para soportar costos, gastos o impuestos descontables, se transmite electrónicamente a la DIAN y tiene la vigencia a partir de los calendarios de implementación, que son estos mismos calendarios que yo les había mostrado ahorita, ¿sí? Entonces ahí ya podemos ir viendo a qué grupo estoy perteneciendo yo y cuándo debo empezar a regir con esta nueva resolución. ¿Qué diferencias hay entre un tiquete POS electrónico y una factura electrónica? ¿Sí? ¿Cómo me afecta eso? Entonces, las diferencias entre uno y el otro, entre la factura y el POS, vienen siendo que en la factura yo voy a tener muchísimos más beneficios que el POS y ya vamos a hablar de esos beneficios. Por ejemplo, deducciones con causalidad. Factura electrónica aplica también para deducciones con causalidad, igual que el POS electrónico. Deducciones sin causalidad. Con facturación electrónica sí aplico para personas naturales para deducciones si la operación no tiene relación de causalidad. Con el POS no puedo hacer eso, ¿sí? Por ejemplo, con factura electrónica tengo operaciones a crédito que se pueden convertir a título valor, ¿sí? Lo que llamamos RADIAN. Con POS no se puede hacer esa negociación de título valor, ¿de acuerdo? Entonces, en esencia, digamos que las semejanzas que tienen es que las deducciones con causalidad sí se pueden emitir, ¿sí? Pero sin causalidad solo me permite en factura electrónica, operaciones a crédito solo me permite en factura electrónica y en POS sí o sí, si el cliente me solicita, sí necesita solicitar factura electrónica si la requiere, es decir, serían 2 documentos emitidos, ¿de acuerdo? Adicional a eso, la facturación electrónica permite que el adquiriente pueda participar en premios y en sorteos fiscales. ¿Qué pasa? Ahorita la DIAN está incentivando mucho lo que es la facturación electrónica y digamos que una forma de incentivarlo es esto. Son los premios y sorteos fiscales que está dando la DIAN a quienes estén facturando electrónicamente, pero sin hablar también de las deducciones y demás, ¿sí? Entonces, entendiendo de pronto esto de que la DIAN está incentivando un poco más a la facturación electrónica y teniendo en cuenta que el documento POS en esencia es el mismo documento de la facturación, en esencia que me refiero a que va a llevar la misma información y el XML es muy parecido a la facturación. De Factory HKA toma la decisión de no sacar POS. De Factory HKA tomó la decisión de todo mandarlo por facturación electrónica. ¿Por qué razón? Primero, tengo muchísimos más beneficios en cuanto a temas fiscales con facturación electrónica, ¿sí? Segundo, la facturación electrónica no me va a afectar en mi operatividad del negocio, dado que yo ya vengo manejándola, ¿sí? Digamos que va a ser como un incremento de transacciones lo que voy a tener. ¿Por qué? Porque ahora ya voy a pasar de emitir factura electrónica por encima de 5 VTs a emitirla por todos, digamos que por todas mis operaciones, ¿sí? Que hagan el negocio. Adicionalmente, se sospecha que el documento POS va a desaparecer, el documento equivalente va a desaparecer. ¿Por qué razón sospechamos esto? Porque la DIAN no va a brindar solución gratuita de POS, ¿sí?
como lo hizo con facturación electrónica. Adicionalmente, la DIAN está brindando muchísimos más beneficios, como se los mencionaba anteriormente, con la facturación electrónica, cosa que no está haciendo con el POS. Entonces, básicamente lo que me está diciendo la DIAN es, yo le aconsejo que se vaya por facturación electrónica, ¿verdad? Y realmente sí sería, digamos que lo más apropiado para no afectar la operación de mi negocio. Teniendo en cuenta que en este momento empezarías a emitir todo por facturación electrónica, tenemos que tener claros los esquemas de contingencia. ¿Por qué? Con esto no quiero decir que la plataforma de pronto se vaya a caer o demás, sino que teniendo en cuenta que la DIAN va a tener un incremento de documentos electrónicos en su plataforma, es muy posible que empiecen a haber intermitencias por parte de la DIAN. ¿Sí? Y estas intermitencias hay que saberlas manejar. Y yo como cliente o como proveedor tecnológico, mi obligación es brindarles a ustedes esa información, dada que todos deberíamos contar con un esquema de contingencia. Yo sé que a veces la contingencia, muchos de pronto le tenemos, digamos que susto, que sentimos que es un poco tediosa o que puede ser, digamos que doble esfuerzo, pero realmente no es así. Vamos a ver el escenario de contingencia tipo 3, dado que en el tipo 4 el proveedor tecnológico tiene la obligación de enviar todos los documentos que entren en contingencia. Pero primero quiero, digamos que hablar sobre la diferencia de cuál es el tipo 3 y cuál es el tipo 4. La contingencia tipo 3 es cuando tengo un problema tecnológico, la DIAN tiene intermitencia, se me fue la luz, se me fue el internet, sí, son eventos fortuitos que me pueden pasar que no me dejan emitir una facturación electrónica. Y la contingencia tipo 4 es cuando la DIAN está totalmente caída, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo voy a entrar en contingencia tipo 3, ¿qué es lo que necesito para yo entrar en contingencia? Simplemente usted necesita tener un plan B, que sería una resolución aparte, que es la resolución en papel para contingencia, cosa que si me llego a quedar sin luz, sin internet, no me voy a quedar sin facturar y voy a cumplir con lo que me exige la DIAN. ¿Vale? Que ya vamos a mirar los cambios de ese anexo técnico 1.9 y por qué es importante esta parte de contingencia. ¿Cómo la activo? Resulta que se me fue el internet, ¿sí? Entonces, mando la factura 3 veces, me va a dar error DIAN, error DIAN, error DIAN. Eso ya es mi soporte para demostrarle a la DIAN que yo ya entré en una contingencia por un evento tecnológico. Y dado a que tengo ese soporte, ya puedo entrar en contingencia tipo 3 y emitir mi factura por talonario en papel. Una vez yo emita mi factura por talonario, es necesario pasarla a la DIAN, ¿sí? Pero yo la puedo dejar tanto en el sistema y después subir el lote o lo puedo hacer en papel y después transcribir. ¿Sí? Esto es en casos de emergencia. Si eso es un caso de contingencia, que se me fue la luz, se me fue el internet, la DIAN tiene intermitencia y necesito emitir una factura súper urgente. Bueno, ya depende de cada operación, depende de cada negocio, cómo vamos a manejar la contingencia, ¿sí? Tenemos clientes que la activan de una vez cuando la DIAN entra en intermitencia. Tenemos clientes que se esperan, ¿sí? Y que después emiten la factura. O tenemos clientes que esperan y después eligen la contingencia porque tienen una factura de pronto muy urgente que emitir. ¿Listo? Digamos que esa es en esencia la contingencia tipo 3. Ahora vamos a ver cuáles son los cambios que tuvo el anexo técnico 1.9. Actualmente nos estamos rigiendo por el anexo técnico 1.8, que es el que viene ya hace como 3 años, ¿sí? Ahora vamos a irnos para el anexo técnico 1.9, que es el que tuvo el cambio en la resolución 165. ¿Qué cambios tuvimos? Primero, en el anexo técnico 1.8 yo podía enviar la factura en cualquier tipo de moneda. En el anexo técnico 1.9, el cuerpo de la factura siempre va a ir en pesos colombianos y si yo necesito de pronto enviarla en otra moneda, se envía la información adicional con la otra moneda, pero siempre se me va a mantener mis pesos colombianos. Otro de los cambios que tuvimos fue el tema de la regla de holgura, ¿sí?
que es la regla de aproximación, podemos llamarlo así. Eso ya no va a darse con los 10 pesos, ¿verdad? Ahora tenemos una regla de holgura o de flexibilidad de 2 pesos máximos para el cálculo total, es decir, para mis valores netos, y de 5 pesos más o menos máximos para el cálculo de impuestos. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, el impuesto me dio 204.34 pesos, ¿sí? Si yo quisiera, lo puedo subir a 205 pesos o lo bajo a 200 pesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo una regla de holgura que me permite subir o bajar digamos que, valor para que mi factura no me quede al centavo, sino me quede cerrada, ¿sí? Como para tratar de ajustar la factura. ¿Sí? Entonces, esa regla de holgura, ¿qué estaba pasando antes? Antes eso no era tan estricto y habían personas que estaban enviando para ajustar su factura, sus valores, estaban enviando por encima de 50 pesos, 100 pesos, y pues la DIAN se dio cuenta de eso y dijeron, no, vamos a manejar una regla de holgura de más o menos 5 pesos para cálculos de IVA y más o menos 5 pesos para cálculos totales, ¿vale? Digamos que esto es uno de los cambios importantes que hubo en el anexo técnico 1.9. Otro de los cambios importantes que tenemos en el anexo técnico 1.9 es la fecha de emisión y de generación y de validación de la factura, ¿sí? Em, Actualmente yo tengo 10 días calendario posterior, o sea, yo puedo emitir una factura, por ejemplo, en este momento de ayer, o tengo 10 días calendario para emitir la factura. Eso ya se acaba, ¿vale? El día de la emisión de la factura es el mismo día que se genera y que se valida ante la DIAN. ¿Sí? ¿Qué pasaba anteriormente o qué pasa ahora? Si yo genero una factura hoy a las 11:59 de la noche y la DIAN me la valida mañana 20 de marzo, no hay ningún problema. La factura pasa, la factura queda avalada por la DIAN y demás. Pero ¿qué va a pasar a partir de mayo con el anexo técnico 1.9? Yo ya no puedo generar facturas a esa hora para que la validación me quede el mismo día, ¿sí? Entonces, si yo sé que voy a tener que emitir una factura a medianoche, esperemos unos minuticos y la emitimos al siguiente día, ¿sí? O si yo sé que digamos que tengo una factura programada en la noche, pues la emito unos minuticos antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fecha de generación y de validación en el anexo técnico 1.9 nos dice que debe ser el mismo día, ¿vale? Teniendo en cuenta eso, eso genera, digamos que un tema de procesamiento alto. ¿A qué me refiero con esto? Actualmente ustedes como clientes de Factory HK cuentan con 5 hilos de procesamientos en su plataforma. ¿Esto qué quiere decir? Que usted tiene la posibilidad de emitir hasta 1.666 transacciones por hora, ¿sí? Eso quiere decir que su plataforma no se va a colgar y no se le va a demorar el envío de la factura, ¿sí? Esto es muy importante, esto es demasiado importante, porque la DIAN implementó una cuenta de WhatsApp para denuncias ciudadanas, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo no le emito a mi cliente la factura y se la entrego de una vez, ¿sí? Como dice la norma, me pueden denunciar ante la DIAN y pueden decir que yo no estoy cumpliendo con el anexo técnico 1.9. No sé si vimos el caso de Olímpica, de Éxito. Hay varios contribuyentes que les han sellado el establecimiento por no cumplir con anexos, ¿vale? Entonces es muy importante el tema de la generación de la factura en el momento en que se presta el servicio o se hace la venta. ¿Listo? Por eso, de Factory HK ya les tiene implementados a ustedes, o sea, en ese momento ya tienen en su cuenta 5 hilos de procesamiento que lo que van a hacer, digamos que traducido, va a ser que su merced no se vaya a colgar cuando esté emitiendo facturas electrónicas y su factura electrónica se emita en segundos, cosa que usted tampoco tenga al cliente esperando en caja, pues la recepción de una facturación electrónica, ¿vale? Esto es muy, muy, muy importante. Y por último,
Nos dice el anexo técnico 1.9 que ya no se pueden anular facturas con notas créditos no referenciadas que no incluyan CUFE, ¿vale? Ya no las podemos anular. Debemos hacer un ajuste de precio, una devolución parcial, pero no se puede hacer, digamos que la anulación de notas crédito no referenciadas que no incluyan CUFE. Todo debe ir con CUFE. Básicamente, estos serían los cambios que hubo en la resolución. Esta es la resolución 165 y la resolución 8. Me gustaría escucharles a ver si de pronto tenemos alguna duda en lo que les pueda colaborar y resolver. Muchas gracias, Dana. Entonces, no sé si tenemos dudas allí de esa parte. Igual hay una segunda parte de la presentación acá, ya concerniente como tal al modelo de negocio del sector funerario. Entonces, pues si algo dejemos las preguntas pues al final, me parece prudente, ¿vale? Listo, perfecto. Bueno, cuando nosotros hablamos de, ya entrando en materia acá, en la parte funeraria, que es lo que nos tiene pues acá, digamos que ahora nos da pues todos los parámetros técnicos, lo que empieza a regir, unas fechas, digamos, de la parte técnica, que nos enmarcamos, que obviamente son las directivas de la DIAN. Entonces, si lo miramos desde el sector funerario, nosotros tenemos varias unidades. Tenemos una unidad que es la coordinación de servicios, la prestación de servicios funerarios. Hoy por hoy, la gran mayoría de las funerarias ya hacen un proceso de facturación electrónica visto desde servicios, indistintamente de la herramienta, ¿ok? Pero ya hacen un proceso de facturación electrónica. ¿Dónde viene aquí el tema de las facturas que hay que tener en cuenta? Aquellas empresas que de pronto tengan un servicio 24 horas y que a las 11:59 hay un servicio y que generar la factura que podría presentarse, viene lo de la regla allí que hay que tener en cuenta 10 días. O sea, hoy en día nosotros tenemos una factura y puedo procesarla a los 10 días. Después, eso a partir de mayo desaparece. Es decir, que si la factura la hago hoy 19 de marzo, tiene que tener la misma fecha de validación. Pero si la hago hoy 19 de marzo a las 11:59 de la noche, y por temas de transacciones, sí, o sea, digamos que la DIAN recibe el 20 de marzo, pues para la DIAN es un rechazo, ¿listo? Entonces, son de las cosas que hay que tener en cuenta, digamos que, ¿dónde puede aplicar? Aquí en la parte de facturación electrónica desde servicio, ¿listo? Digamos. Pero de resto, hoy en día las empresas funerarias, en su mayoría, vienen haciendo facturación electrónica para particulares, para convenios, o sea que digamos que ahí no hay lío. Parques cementerios. Parques cementerios hoy en día, ¿cómo lo están haciendo? Muchos hacen su facturación electrónica de sus productos, de sus servicios, pero hay otros que hoy en día hacen el tema de POS, por ejemplo, para el tema de excedente o servicios complementarios. Y recibos, pues también hay algunos que aún hoy en día hacen el tema de recibos para el tema de servicios complementarios. Ahí debemos, viene y nos va a afectar y tenemos que hacer cambios, ¿listo? Previsión empresarial. La previsión empresarial, en su gran mayoría, también las empresas, hoy por hoy, hacen facturación electrónica, algunas con cuenta de cobro, que bueno, ya ahorita vamos a ahondar en el tema. Y previsión individual, que diría yo, este es el principal cambio que se tiene allí como tal. Previsión individual, hay unas empresas que desde que empezó todo esto se dieron la pele y dijeron, no, de una vez yo me voy con facturación electrónica, no voy a esperar, listo, chévere, o sea que ahí no hay lío, ya están haciendo su proceso como es. Pero un grosso del sector funerario están haciendo la parte de previsión individual como POS. Ahí hay una afectación y ahí tenemos que mirar porque ahí nos afecta el cambio que viene, ¿listo? Y aún empresas que hacen el tema de los pagos individuales también soportados con recibo, como tal, un recibo normal, también ahí tenemos que entonces entrar a mirar. Los que vienen con el tema de, digamos, parque cementerio que vienen trabajando los servicios complementarios, soportándolos con una facturación post o con recibos tradicionales, ahí digamos que, pues a partir del 1 de mayo que empieza el anexo, bueno, no nos afecta obviamente, entonces dice, no señor, tenemos que hacerlo como con facturación electrónica. Entonces hay que pensar en que tanto los productos como los servicios complementarios debo soportarlos con una factura electrónica. Esto es lo que me está indicando y ahí es donde tenemos que ver cómo vamos a hacer ese proceso de los cambios. Si miramos la parte de la facturación empresarial, de la previsión empresarial, en la previsión empresarial tenemos dos escenarios. El escenario uno es las empresas que hablemos categoría global, es decir, Pisco Company va a cada una de sus funerarias, se afilia con todo su grupo de empleados y Pisco Company asume el plan exequial
de sus empleados. Entonces, ¿a quién se le hace la factura? A Pisco Company, como razón jurídica, como empresa, listo, chévere, ahí no hay ningún inconveniente, porque la empresa es quien asume ese costo y obviamente a quien le tienen que facturar es a la empresa. Ahí, chévere, no tenemos inconveniente. Pero tenemos un caso 2 en la parte de la facturación de la previsión exequial, que son las empresas por recaudo. Es decir, son colectivos que comercialmente ustedes llegan, les abren las puertas para hacer las ventas de los planes exequiales, ¿listo? Pero le dicen esto, o sea, hagamos un descuento por libranza, o perfecto, aquí tienen la puerta abierta, véndanle ustedes a cada uno de los funcionarios, pero esas son agrupaciones, temporales, asociaciones que hay. Entonces, ¿qué sucede? Muchas funerarias o están haciendo una cuenta de cobro simplemente o están haciendo la factura en cabeza de la empresa. Ahí tenemos que también prestar atención al tema, porque ese tipo de escenarios, ahí no debo hacer una factura a la empresa como tal, porque es que puede que la empresa o el pagador pues no le presta atención al tema de que están haciéndole factura, pero ustedes como funerarios, ustedes van a reportarlos, entonces van a reportarlos de un gasto que la empresa realmente no está asumiendo. ¿Cómo se debe hacer? En ese escenario, realmente a quien se le debe facturar es a quien paga. ¿Y quien paga quién es? El empleado, el asociado. Él es quien paga. Entonces, digamos que el ideal allí es que se haga una factura electrónica a cada funcionario de ese colectivo, de esa agrupación. ¿Listo? Entonces, muy importante, perdón, en este escenario, porque ahí empiezan los cambios y es lo que de pronto todavía pues no lo hemos entendido. Vemos de pronto muchas empresas, pues sí, vienen cambios, pero llevándolo al sector, al negocio como tal, debemos tener en cuenta eso. Entonces la facturación, la previsión empresarial que es global, no hay lío, sigo haciendo mi factura electrónica y la factura en cabeza de la empresa. La que es empresarial por recaudo, quien paga es el funcionario, a quien le debo hacer la factura electrónica es al funcionario, no a la empresa. Si usted dice, no, pero es que yo hablo con la empresa y la empresa no hay lío, me van a hacer el proceso de que haga la factura, listo, pero entonces, como digo yo, habladito con ellos, pónganse de acuerdo, pero el ideal, si nos vamos al papel, a quien hay que hacer la factura electrónica es a cada uno de los empleados que son los que hacen el pago, ¿listo? Si miramos con la parte de previsión individual, pues ahí pasa exactamente lo mismo. Hoy por hoy venimos haciendo facturas o el soporte, el ingreso de esa cuota exequial con facturación post o con recibos. ¿Listo? Algunas empresas ya lo hacen con factura electrónica. Quien está en factura electrónica, pues no hay lío. Ya hace rato se dio la pela, dijo, me voy haciendo el proceso como es porque es que hacia allá va la DIAN. Pero hay otras que obviamente lo vienen haciendo con post, lo vienen haciendo con recibo. La DIAN el año pasado dijo, no, si se pasa de 5 VTs, tienes que hacer factura electrónica. ¿Listo? Pero ya ahorita dijo, no señor, no es solamente si se pasa. Todo, así sea de un peso en adelante, como lo decía Dana, estás obligado a generar factura electrónica. Entonces, aquí hay que hacer cambios. ¿Listo? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Cada pago, ¿sí? Cada cuota se me convierte en una factura electrónica. ¿Listo? Entonces, ahí hay que tener en cuenta pues, ese proceso, esa transición, que de pronto es lo que pues, debemos hacer en el proceso, que es lo que pues, a partir de la norma debemos contemplar en el proceso. En la parte de recaudo individual, obviamente ustedes tienen diferentes medios de pago, o sea, cada empresa tiene diferentes medios de pago. Están los pagos por oficina o por recaudador, están los pagos por medios de archivos, recaudos masivos por medio de archivos masivos, a través de archivos como tipo Efecti, Gana, Supergiros, etcétera. Recaudo móvil, las personas que tienen recaudo móvil, sea en línea o fuera de línea, que va al cobrador con su datáfono para hacer el pago. Hoy por hoy, ¿eso qué son? POS o algo otro, recibo. Y el tema de débitos automáticos o pagos en línea, ¿sí? Son como las modalidades a grosso modo que se dan en recaudos individuales. Entonces, ahí en este escenario es donde debemos pues prestar atención, porque hoy por hoy esto lo venimos haciendo muchas empresas, la gran mayoría, soportándolo como facturación post o con recibos normales. Entonces, aquí vienen cambios. Aquí no debemos, si nos vamos a la norma, no debemos seguir haciéndolo con facturación post. No aplica ya deja de aplicar. ¿Qué tenemos que irnos? Pues a la parte de facturación electrónica como tal. ¿Listo? Teniendo en cuenta que ya hablando del proceso, listo. Ahora nos preguntamos, bueno, ¿y qué tengo que hacer entonces para eso? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y algo importante es que ustedes empiecen unas campañas de actualización
de información del cliente. ¿Por qué razón? Y obviamente eso es una problemática que tiene el sector funerario. Ustedes dirán, pero es que yo no tengo esa información, correo electrónico no lo tengo, en mis ventas no lo tengo. Nosotros nos hemos encontrado con empresas que ni en el formulario de la afiliación está contemplada la casilla de correo electrónico, pues mucho menos la voy a tener en este escenario, ¿sí? Entonces, de pronto, obviamente, son situaciones que no contemplamos que íbamos a llegar y pues la DIA nos está llevando a que eso tenemos que tenerlo. Entonces, debemos iniciar, el ideal es tener una campaña de actualización de correos electrónicos, porque la norma me dice, o sea, o la emites en el momento en que se hace la transacción y la emites es o la imprimo o la envío. ¿Ya? Entonces, si yo tengo al cliente en caja, listo, la puedo imprimir, no hay lío. Pero si yo hago un proceso de carga de recaudo por Efectiv, débitos automáticos, pues la persona no está ahí, pero cuando yo cargo los pagos, pues ¿qué debo hacer? Generar la factura electrónica y hacérsela llegar. Digamos que hablamos lo que dice la norma. Entonces, ideal que empecemos campañas de actualización de datos de los clientes, como el correo electrónico, tipos de datos, de pronto son cosas que no lo estamos capturando, departamentos y ciudades, son datos que obviamente en la data que tenemos hoy en día, lo hicimos desde experiencia de clientes nuestros, de aquí tenemos clientes y no clientes, y obviamente desde la experiencia, pero tenemos información que se migran de pronto de un Excel y obviamente es información muy difusa, información que no tenemos completa y que obviamente en un proceso, entonces aparecen, no sé, si se migró de un Excel y tenemos que el departamento es Antioquia y la ciudad es Tunja. Obviamente, si yo le paso esa información a la DIAN, eso va a ser un rechazo. Entonces, el ideal es que yo tenga mi información lo más sana posible, de tal manera que, pues, que mitigue el tema de rechazos que se puedan llegar a presentar, ¿listo? Y actualización de teléfonos. Digamos que son los datos básicos que tenemos que empezar a contemplar en un proceso de actualización de clientes que tenemos que hacer, especialmente en los clientes individuales, ¿no? Y desafortunadamente, comercialmente, en el sector funerario, pues información no se tiene, ¿sí? Dependiendo también del tipo de clientes que se tenga, pero sí hay que pensar o ustedes iniciar en ese proceso. Listo. Digamos que ya contemplé la actualización. Ahora se viene otra situación. ¿Cómo yo voy a llevar esta información a mi sistema contable? ¿Sí? Indistintamente del ERP funerario que ustedes tengan. Porque es que de pronto cuando yo lo manejo con recibos, pues manejo un consolidado, pero obviamente si yo estoy mirando un tema de facturación uno a uno, entonces ya obviamente aquí pesa mucho el concepto contable, pero entonces ¿cómo voy a llevar yo a eso a la parte de mi contabilidad? Porque es que obviamente aquí se desprende el tema de contabilidad, se desprende el tema de medios magnéticos, entonces cada factura la tengo que digitar doble, o sea, ¿cómo voy a llevar yo contabilidad? Son de las preguntas que tenemos que hacernos y de las cosas que tenemos que prever en este poco tiempo que nos queda, obviamente. Entonces tengo que contemplar, bueno, tengo una interfaz contable, voy a poner un equipo de digitación, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, son de las cosas que tenemos que contemplar allí en el proceso. Listo. ¿Cómo es mi proceso para trabajar de ese POSAFE? Listo. Entonces, bueno, ya nos dimos la pela, ya actualizamos, ya contemplé todo eso. Ahora, ¿qué debo hacer? Listo. ¿Quién es facturador electrónico? Que ya viene haciéndolo, pues normalmente prevé su facturación para la parte de servicios, para la parte empresarial, que es como lo normal, excluyendo la parte de previsión individual. Entonces, si yo voy a entrar en ese proceso, obviamente, que es lo que me dice la norma, pues yo tengo que proyectar mis folios. Sucede que mis folios obviamente se me van a aumentar. Si yo antes proyectaba 3.000 folios para un año de mis servicios y de la parte de empresarial, pues perfecto. Ahora viene todo el tema de individual. Pues si yo tengo 3.000 contratos, son 3.000 cuotas, voy a proyectarlas un año, ok, perfecto. Entonces, ¿cuántas cuotas? Entonces, ya se me convierten en anualmente, 3.000 por 12, más mis servicios, más mi empresarial. Ah, bueno, entonces tendré que poner un paquete, si antes era de 3.000, ahora un paquete de 50.000, de 60.000 folios. Que son los folios que obviamente, de parte de Pisco Company, nosotros pues hacemos todo el proceso, toda la intermediación y pues son folios que se cancelan directamente con nuestro proveedor tecnológico, en este caso THK. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Proyectar, bueno, ¿cuántos son mis cuotas de previsión por mes? ¿Sí? ¿Cuántos son mis servicios, mis recaudos individuales, mis recaudos empresariales globales y mis empresariales por recaudo? Y si tengo parque, pues también de la misma manera. ¿Cuántos son los servicios o los productos de parque que yo facturo? Sumo todo esto, promedio, debo estimar una proyección de crecimiento. Listo, al año, ¿cuántos serían los folios? Asimismo, pues voy a estimar las anulaciones, las notas crédito, débito y proyecto obviamente mi paquete idóneo para adquirirlo. ¿Listo? Ok, listo, ya estimé mi proceso de folios, entonces debo, si estoy habilitarme, si no lo estoy, si estoy habilitado con el proveedor tecnológico, obviamente nuestro aliado es THK en este caso,
Bien, pero debo hacer el proceso de habilitación. Si ustedes me dicen, no, yo estoy habilitado con el proveedor X y de pronto quiero hacerlo o incluir un módulo con Pisco Company o otro proveedor, o sea, no hay problema. Ustedes como empresa, ustedes pueden estar habilitados con varios proveedores, o sea, no hay lío. Eso usted puede tener la unidad uno con el proveedor 1 y la unidad 2 con el proveedor. Digamos que ahí no hay lío. Solicitar las nuevas resoluciones según necesidad. Si ustedes dicen, venga, yo tengo recaudo móvil, yo tengo diferentes puntos de caja y tengo resoluciones POS, digamos lo normal. Entonces tengo una resolución POS para los 5 cobradores más 2 oficinas de recaudo. Tengo 7 resoluciones POS. Hablemos de POS. Perfecto. Bájese que los manejo independientes por control de consecutivos, por diferentes razones, valederas cada una, y quiero seguirlo manejando así. Perfecto, no hay problema. Entonces tenemos que generar 7 resoluciones de facturación electrónica para hacer este proceso. Dana nos hablaba de la facturación por contingencia. Debemos contemplarla también y hay que solicitarla. Bueno, entonces yo debo solicitar mínimamente una resolución por contingencia. Nos pasaba obviamente hace poco con un cliente que el proveedor le cortó el internet y estuvieron como casi una semana sin internet. Brutal, obviamente, porque es que los servicios funerarios no paran. Yo no le puedo decir al cliente, no, mira, es que se fue el internet, regrese mañana, no, o sea, la operación continúa y es 7 por 24 porque es el sector funerario. En escenarios como esos que son críticos, obviamente entra el tema de contingencia. El tema de contingencia puede ser una factura generada por computador, digamos, desde Pisco se puede hacer solamente una resolución, una caja que se configura y sale con el formato de resolución por contingencia, o puede mandar a hacer el talonario. Igual es que cuando ya se restablece toda la operación, pues esa resolución o esa factura igual vamos a notificarla a la DIAN. Sino que es al ser por contingencia, la DIAN sí me dice, bueno, la hice el 15, 4 días después obviamente ya subsane el inconveniente, entonces 4 días la reporto, pero fue hecha por contingencia, no hay lío, ¿ok? Lo otro, pues coordinar con el ERP la puesta en marcha del proceso de facturación electrónica, ¿listo? Entonces digamos que ese es como el proceso a grosso modo que tienen que tener en cuenta después de haber hecho su análisis, después de haber validado toda la proyección de facturas que se tienen desde las diferentes unidades, ¿sí? Dentro de los que están aquí, pues obviamente dirán, bueno, yo ya lo pensé, yo ya estoy en el proceso, otros dirán, venga, ¿cómo así? ¿Será que me toca hacer todo eso? Entonces, digamos que el objetivo de la charla básicamente es, uno, pues darles la información más al detalle, obviamente a nivel de charlas, de pronto muchos han estado aquí con información y charlas de otros escenarios, pero pues obviamente esto es muy grande, aquí hemos tratado pues de hacerlo muy conciso, muy claro, desde la parte técnica, los puntos concretos y obviamente darle un enfoque más hacia la parte del sector funerario y las unidades como tal del sector funerario. Entonces, pues muchas gracias por el espacio. Abrimos pues el espacio de preguntas desde la parte técnica, desde la parte obviamente pues ya de la parte operativa con el ERP Pisco. Entonces, pues no sé, inquietudes, quedan abiertas. Yo tengo una duda. Sí, señor Henry. Digamos, yo estoy de parte de FINSA. Nosotros básicamente facturamos presión exequial empresarial. La pregunta que tengo es, nosotros teníamos un software diferente, pero ahorita a partir del 1 de abril vamos a implementar el de ustedes. Quisiera saber cómo, digamos, cuándo va a ser digamos, como la inducción o la parametrización o la implementación de ese módulo para FinSA, teniendo en cuenta que lo que tenemos actualmente apenas va hasta el 31 de marzo. A partir del 1 pues ya no tendríamos servicio con ellos, entonces nos quedan solamente como 10 días para llegar hasta el 31. Sí, Henry, correcto. Entonces, esa parte, pues como ya lo venimos trabajando con Nicole, ya sería pues que veremos un espacio desde la parte contable, digamos que con el usuario operativo pues ya hemos hecho pues proceso de facturas, ya con ustedes desde la parte administrativa están haciendo el proceso de habilitación, ya esta semana pues creo que también ya están de la mano de la parte administrativa haciendo el proceso de habilitación, o sea que yo diría que pues la otra semana o a fin de semana de si ya están habilitados, ya podemos hacer el proceso de configuración y pruebas. Porque la idea obviamente es que su proceso operativo en abril arranque directamente desde acá la facturación. Sí, claro, empresarial. Pero ¿con quién puedo validar que sí estén en el proceso de implementación? ¿Con Nicole o con algún funcionario directo diferente en Pisco?
Sí, sí, correcto. La parte de técnica con el ingeniero Luis Fernando, que es quien viene liderando esa parte, y la parte, digamos, administrativa con Ana Milena o Ana María, que son las personas que están haciendo el proceso administrativo de habilitación. Ok. ¿Y Nicole tiene los contactos de ellos? Sí. Sí, sí, don Jerry, sí, señor. Ok, perfecto. Entonces no tengo más preguntas. Gracias, don Henry, perfecto. ¿Alguien más? Ingeniero, tengo una pregunta. Señora Sandra, buenas tardes, claro que sí, con mucho gusto. Buenas tardes para todos. Repítame, por favor, la fecha de implementación que escuché que es hasta el 31. No. O sea, el proceso del el anexo 1.9 como tal empieza a partir del 1 de mayo. ¿Ya? Cuando hablamos del anexo como tal, obviamente es cuando ya empiezan a regir las reglas, obviamente, que estamos hablando de los 10 días, ¿sí? El tema de la parte de la resolución empieza a suplirse a partir del 1 de junio. Digamos que hay unos calendarios. El grosso del sector funerario está en el grupo 2, que obviamente empieza a regir a partir del 1 de junio. Es decir, a partir del 1 de junio, digamos que desaparece el proceso de facturación post. Gracias. Hola, ingeniero Emilio, buenas tardes, Paola de Neiva. Señora Paola, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Bien, muchas gracias. Ingeniero, ¿cómo se va a manejar el tema? No lo logro entender de los móviles. Bueno, cuando el cliente viene a la oficina a pagar su cuota, desde acá le genero su factura electrónica, pero cuando es un móvil, cuando lo tengo en la calle, se supone que debe ser inmediatamente. ¿Cómo se va a manejar eso? No lo entiendo. Primera pregunta. Y segunda pregunta, dentro de las actividades a realizar, que está actualizar muchos datos del cliente, no sé si entendí mal o en algún momento leí que era necesario que el cliente a quien le fuera a facturar yo tuviera que tener también RUT, tendría que estar inscrito ante la DIAN con el RUT. Bueno, no tiene que estar inscrito, la persona no tiene que estar inscrita porque es persona natural, no hay ningún lío y no tiene que estar inscrito, ¿listo? Sino que hacer el proceso de actualización de datos, me refiero es en el sistema, que tengamos la actualización del correo electrónico, el tipo de identificación, digamos que hoy por hoy, digamos, muchas funerarias tienen, por ejemplo, el tema de venezolanos, y entonces su tipo de identificación no es una cédula, sino es un documento de extranjería como tal, ¿sí? O uno de permiso temporal. Entonces, a eso es que me refiero, ¿listo? Que en los tipos de identificación ya, de los varios de los clientes ya en los módulos ya se ha ido actualizando esa parte, porque pues sí se requiere para notificarle a la DIAN, ¿listo? Pero que esté inscrito en RUT, no. Y en cuanto a la otra pregunta del recaudo móvil, entonces, ¿qué sucede? Normalmente la factura se hace, o el pago se recibe obviamente en línea, ¿sí? Digamos que tenemos dos modalidades, en línea y fuera de línea. Entonces, cuando yo lo hago en línea, la factura se registra y directamente pues pasa al proveedor tecnológico y a su vez a la DIAN, ¿listo? Entonces, digamos que ahí manejamos unos tiempos muy cortos, que es lo que decía Dana, digamos que hoy por hoy pues hay unos hilos de procesamiento que se han ampliado para que en punto se le pueda emitir la factura electrónica al cliente, o sea, imprimir, mejor dicho. Entonces, digamos que dentro de las actualizaciones que se vienen es que desde el recaudo móvil, hoy en día, digamos que se le da un soporte de pago totalmente válido y obviamente cuando se registra el pago va a la factura electrónica, pero si el cliente me dice, no, yo quiero mi factura, desde el recaudo móvil van a poder emitir la factura electrónica como tal. O sea que en ese orden de ideas nosotros no entramos a hacer la factura, el sistema lo va a hacer automáticamente, ¿sí? Claro, claro, o sea, el sistema lo hace, o sea, digamos que operativamente para ustedes, lo que hacen hoy en día no es que usted les vaya a incrementar la operación, o sea, su operación sigue tal cual. El recaudador va con el datáfono, con su celular y hace el recaudo móvil sin ningún inconveniente, como lo viene haciendo hoy por hoy. El cliente que va y paga en oficina hace su pago como tal. El que maneja la parte de archivos planos, pues los carga sin ningún inconveniente. O sea, a nivel operativo, digamos que el tema es transparente. El sistema dentro de la configuración hace el proceso, estando ustedes ya habilitados, teniendo el certificado, teniendo los folios respectivos, entonces ya hace todo el proceso. ¿Qué hay que hacer, obviamente?
y que se acaban. De pronto, vicios que aún tenemos de que en el recaudo móvil, venga, no, es que le hice el recaudo a don Juan y era de don Pedro, venga, traslademos el pago. No, ahí ya ese tipo de cosas y ese tipo de situaciones que se presentan hoy en día, pues desaparecen, porque es que cuando yo registré el pago ya la DIAN sabe que lo hice a don Pedro y no a don Juan. Ah, bueno, entonces tenemos que hacer una nota crédito, ¿sí? Entonces digamos que esos malas prácticas, por así decirlas, que aún, y más en la parte de previsión individual, las tenemos, pues esas malas prácticas sí desaparecen. Entonces, no sé, Paola, si aclaramos la duda allí. Sí, sí, ingeniero, ya. Claro, claro, sí, señor. Gracias. Perfecto, perfecto, Paola, listo. ¿Alguien más? Listo, básicamente entonces, pues esperamos que la información pues ha sido clara, que nos sirva pues en el proceso. De pronto, como les decía, mm, es importante pues tenerlo claro, concreto y visto desde nuestro modelo de negocio, que de pronto ahí es donde hay veces que uno no mide el impacto en que me está afectando como tal. ¿Listo? Entonces, por eso pues tratamos de hacer la presentación desde esta manera. La idea es apoyarlos, clientes o no clientes, digamos que nuestra misión obviamente también acá es ayudar en el proceso, coayudar en el proceso, muy de la mano obviamente de THK, que es un proceso fundamental, ese apoyo de ellos obviamente, y siempre hemos contado con ese respaldo. Entonces, pues, en este proceso de transición, y más que el tiempo es tan corto, vuelvo al punto, aquí es importante que definir el proceso es tan corto. Esta mañana me reunía con alguien y nos decía, no, arrancamos en abril porque pues me interesa ya, no esperar hasta mayo, no esperar hasta junio, porque es que realmente el último día pues no nos da pie, se nos pueden acumular. Hay clientes que nos han dicho, no, pero es que la diaria le extiende. Sí, puede que sí, pero no podemos esperar a que lo extienda o a que diga no, porque pues desafortunadamente, o sea, eso no tiene reversa, eso ya no tiene reversa, entonces pues la ideal es que hagamos estos procesos de una manera pues oportuna. No sé, Ana, si tenemos algo para aportar. No, nada. Creo que ya todo quedó claro ante los clientes. En cuanto a los tiempos, sí es muy importante hacer el tema de la transición, no iniciar muy encima, como lo está diciendo el señor Luis. La DIAN va a presentar intermitencias, tenemos que tener en cuenta eso, tenemos que tener en cuenta todos los factores externos que nos pueden estar afectando y por eso es muy importante iniciar el proceso antes de, para hacer un periodo de transición y ya cuando estemos en la fecha de la obligatoriedad, estar en producción con total tranquilidad. Correcto. De igual, pues le vamos a estar compartiendo, hubo unas personas que se unieron tardecito, le vamos a estar compartiendo pues la grabación de la charla y pues igual seguimos en contacto. Agradecerles pues por su tiempo, por el espacio, es muy importante para nosotros y pues esperamos encontrarnos en otras oportunidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la atención a todos, pero espero que estén muy bien todos. Bueno, hasta luego. Muchas gracias, muy amable. Dale, excelente tarde. Feliz día. Bueno, muchísimas gracias. Vale, hasta luego, feliz tarde.
Vamos.